Hola, mi nombre es María Díaz García, soy estudiante de la Universidad de Córdoba y en este segundo Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas voy a exponer mi trabajo denominado Análisis del lenguaje infantil en clave de género. Lo referido a la estructuración de este trabajo cuenta con una introducción, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía. En la introducción diremos que la RAE define el lenguaje como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o otros sistemas de signos. Tanto en el lenguaje oral como en el lenguaje escrito entran en juego la expresión, la comunicación y comprensión para que el proceso comunicativo tenga sentido. Además, en el desarrollo del lenguaje se distinguen dos aspectos, estructural y funcional. El estructural hace referencia a los elementos gramaticales y su combinación para formar oraciones con sentido. En cuanto al funcional, es la habilidad para razonar y solucionar los conflictos usando el lenguaje. El desarrollo del lenguaje comienza a partir de los 6 meses de vida, pero no hasta el año cuando los niños comienzan a pronunciar sus primeras palabras. Según Navarro, la adquisición del lenguaje se divide en las siguientes etapas. La etapa prelingüística consiste en el desarrollo de los órganos necesarios con los que el niño produciera las primeras manifestaciones lingüísticas. Además, conocerá la importancia que tienen las manifestaciones del entorno en la adquisición del lenguaje, pues el contexto se convertirá en el detonante de la comunicación. Esta etapa, a su vez, se divide en dos subetapas, la etapa del prebalbuceo y el balbuceo. En la etapa del prebalbuceo encontramos las vocalizaciones reflejas y el gorjeo. Durante el primer mes de vida, este es el único tipo de comunicación que experimenta el ser humano y lo exterioriza principalmente a través del llanto. Durante el segundo mes encontramos gorjeos como agó, cuyo objetivo principal es explorar el lenguaje, ya que comienza a reconocerlo en el entorno. En la subetapa del balbuceo encontramos el juego vocal, que va de los 3 a los 6 meses de vida, donde aparecen los sonidos guturales y vocálicos, dejando atrás los gorjeos de carácter exploratorio para producir sonidos intencionales. Un ejemplo de esto son los gritos de alegría o enfado, o simplemente el mero hecho de querer escuchar su voz. Y por otro lado tenemos la imitación de sonidos, que va de los 6 a los 10 meses de vida. Comienza con autoimitaciones que el propio niño realiza hasta ir repitiendo vocales aisladas y posteriormente consonantes como papá o mamá. A partir de los 10 meses de vida comienza la etapa holofráctica, en la que pronuncia una sola palabra como si fuera una oración porque para el bebé tiene un significado completo. Esto ocurre además sin que el niño haya adquirido una adecuada pronunciación de todos los sonidos. Una vez adquirido el lenguaje, nos adentraremos en el desarrollo del lenguaje oral y el lenguaje escrito, que consta en una serie de fases por las que todos los niños pasan y que son importantes a nivel evolutivo. No obstante, debemos tener en cuenta que los ritmos individuales en el crecimiento de cada escolar son muy diferentes. En el desarrollo de la escritura encontramos una serie de etapas que son garabateo, indiferenciada, silábica, alfabética y regla ortográfica. En cada una de estas etapas los niños y niñas van avanzando en el aprendizaje de la escritura, pasan de unos simples garabateos a escribir letras que ellos conocen de manera arbitraria. Por ejemplo, para escribir la palabra elefante lo escriben grande y con muchas letras y la palabra hormiga pequeño y con pocas letras debido al tamaño del animal. Después comienzan a escribir una letra por cada sílaba y por último la palabra completa. Esto mismo ocurre en el desarrollo de la lectura, en la que también encontramos una serie de fases como son la logográfica, en la que el niño reconoce la palabra como una unidad entera, la etapa prealfabética, en la que el niño ya conoce el significado de la palabra, la etapa posterior es la parcialmente alfabética, en la que se asocia un sonido a cada letra. Después la etapa alfabética, donde se conoce las sílabas que forman una palabra, y por último la etapa alfabética consolidada, en la que ya es autónomo en el proceso lector. En este estudio nos vamos a centrar en las variedades diastráficas o sociales, ya que son las que conciernen aspectos relacionados con la edad o el sexo, pues constituyen el motor de nuestra investigación. No es extraño que hombres y mujeres tengan estilos discursivos diferentes, puesto que históricamente sus roles han condicionado su lenguaje. Las mujeres se han encargado de las labores domésticas y la crianza de los hijos, mientras que a los hombres se les ha encargado trabajar y mantener económicamente a la familia, además de ser los que han optado a titulación académica, pues la mayoría de las mujeres no estudiaban porque no se les permitía. Afortunadamente se han producido grandes avances en la actualidad y la mujer tiene un papel más igualitario con respecto al hombre. No obstante, seguimos observando diferencias en la adquisición del lenguaje entre los niños y las niñas. Aunque también influye el tipo de comunicación
con sus adultos e iguales. Generalmente a las niñas se les permite expresarse afectivamente mucho más abiertamente que a los niños, de manera que esto repercute en el desarrollo lingüístico de ambos, ya que estimula las habilidades comunicativas de las niñas y retrae las de los niños. En la relación con el lenguaje escrito, las diferencias encontradas no son tanto a nivel de estimulación, sino madurativo. Cada niño o niña presenta un ritmo de desarrollo completamente diferente, por lo que las diferencias se establecen con respecto a la edad. Por ejemplo, que un niño haya nacido antes que otro, que haya desarrollado la pinza, que consiga lograr una adecuada coordinación óculo-motriz, o lo más importante, el comportamiento motor, haber logrado la suficiente fuerza y destreza en lo que respecta a la motricidad fina. El objetivo principal de este estudio es conocer las características en el desarrollo y adquisición de la lengua oral y escrita en educación infantil y la influencia del género en dicha evolución. Analizando el lenguaje de un niño y una niña de 4 años de edad, vamos a estudiar si el género influye en la adquisición del lenguaje oral y escrito o simplemente se debe a otros factores de tipo madurativo e individual. La metodología es de tipo cualitativo y se basa en la observación sistemática. En cuanto a los participantes, la muestra del estudio han sido un niño y una niña de 4 años de edad. El niño proyecta problemas de articulación fonológica, mientras que la niña no presenta ningún problema, y se caracteriza por el uso de un vocabulario muy coloquial y expresiones muy ingeniosas. En cuanto a los instrumentos y procedimientos utilizados, para analizar ambas dimensiones, lenguaje oral y escrito, hemos usado unas rúbricas de elaboración propia en las que recogemos los aspectos más relevantes que vamos a observar, así como algunas anotaciones. Los aspectos analizados en el lenguaje oral son comunicación, comprensión y expresión, y respecto al lenguaje escrito revisaremos una breve aproximación. A continuación vamos a exponer los resultados obtenidos. Como ya hemos mencionado, el niño presenta dificultades de articulación observadas en la pronunciación de algunos fonemas y también en ocasiones tiene problemas de fluidez durante la reproducción de los discursos. Las dificultades a las que nos estamos refiriendo en ningún momento suponen un impedimento para el escolar, es más, se trata de un niño que habla mucho y no omite las palabras que le cuesta pronunciar. Cabe destacar que este niño suele expresarse muy poco gestualmente y esto no es resultado llamativo, pues cuando no sabe cómo expresar o pronunciar algo, no hace uso de la comunicación no verbal para facilitar la comprensión de lo que está diciendo. Otra cuestión que resulta muy significativa es que este niño suele justificar a menudo sus respuestas cuando quiere manifestar algo. Por ejemplo, expresa los motivos por los que solo va a invitar a 3 amigos a su cumpleaños. Solo pueden venir 3 porque con el coronavirus no nos podemos juntar mucho. O me voy a ir a Cádiz de vacaciones, pero cuando sea verano. En cuanto a la comprensión, es un niño que normalmente comprende las órdenes y consignas, tanto simples como complejas, y asimismo no presenta dificultades para comprender lo que se expone en clase a nivel general. Es decir, no es necesario explicarle individualmente los contenidos. No obstante, si no comprende algo, él mismo se encarga de preguntar de nuevo para que se lo vuelvan a explicar. Respecto a la atención, es un escolar que se distrae con bastante facilidad, sobre todo en actividades colectivas, por eso trabaja mejor de manera individual. De hecho, cuando realiza actividades en solitario suele comentar en todo momento lo que está haciendo en voz alta. No presenta problemas para asociar situaciones actuales con experiencias pasadas, pero no usa adecuadamente los adverbios de tiempo. Por ejemplo, dice mañana me puse la vacuna en lugar de utilizar el adverbio ayer para hacer referencia a la experiencia del pasado, pero sí usa adecuadamente las conjugaciones verbales. Para finalizar este apartado, resulta relevante hablar sobre la escucha activa, pues un niño que normalmente habla más de lo que escucha. Por este motivo no comprende algunas explicaciones y que volver a repetírselas. Se trata más de una falta de concentración que de un problema de comprensión. Este niño generalmente se expresa bien, tiene un vocabulario bastante amplio y usa numerosos adjetivos para reforzar sus descripciones. También conjuga adecuadamente los verbos, como ya hemos dicho, identificando presente, pasado y futuro. Del mismo modo utiliza a la perfección las variaciones morfológicas de género y número e incluso usa correctamente los artículos correspondientes de cada palabra. Si bien es cierto, construye pequeños discursos bien elaborados y sabe participar en el diálogo dirigido con vocabulario bastante rico y abundante. En ocasiones sus producciones orales presentan cierta dificultad debido a los problemas de articulación que presentan. Estas dificultades están presentes en sonidos como la S pronunciada como Z o la R pronunciada como L. Centrándonos en la aproximación a la lectoescritura, podemos analizar situaciones muy significativas y cuanto menos curiosas observadas en este niño.
Lo que más llamó nuestra atención desde el primer momento es que no sabía escribir su nombre, escribía letras sueltas que él reconoce pero que no tienen nada que ver con su nombre propio. Por otro lado, este escolar reconoce perfectamente todas las letras trabajadas en clase, e incluso algunas que no se han trabajado aún, mostrando interés por el conocimiento de estas. Este aspecto nos impactó bastante, ya que es muy extraño que reconozca las letras, pero no sepa identificar las que corresponden a su nombre. Si bien es cierto, este niño tampoco escribe las letras ordenadas adecuadamente en las palabras y presenta problemas de direccionalidad. Suele escribir las palabras de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha, e incluso algunas letras como la J las escribe del revés. Sin embargo, a pesar de todo esto, muestra un gran interés por escribir y a menudo observamos que hace grafismos imitando la escritura. Ocurre todo lo contrario con la lectura. Como acabamos de exponer, se interesa mucho por la escritura, pero la lectura no es para nada de su agrado. Cuando la maestra narra un cuento, se distrae con bastante facilidad y presta más atención a las ilustraciones que aparecen en él que al relato. Observamos frecuentemente que la maestra termina de leer una página y él siempre pide observar las imágenes para comprender lo que ella ha dicho. Centrándonos en la niña, se trata de una escolar muy extrovertida y su vocabulario se caracteriza por ser bastante coloquial, con expresiones ingeniosas y divertidas. Debemos añadir que esta niña no presenta ningún tipo de dificultad. Se comunica muy bien verbalmente y tiene tendencia a usar numerosos gestos, principalmente con las manos cuando habla. Se siente más cómoda cuando habla con personas adultas, ya que le gusta mucho narrar las cosas que le ocurren diariamente, aunque también se comunica bien con sus iguales, sobre todo en el juego simbólico y las actividades del aula. Es una niña que presta mucha atención a las explicaciones de la maestra, mostrando un gran interés por lo que dice y siempre preguntando para conocer cosas nuevas. Es muy curiosa. Habitualmente es de las primeras de la clase en responder a las preguntas propuestas por la docente y también suele ser una de las primeras en terminar las actividades. Pide ayuda cuando lo necesita, aunque normalmente trabaja muy bien de manera autónoma. En el juego simbólico habrá mucho, sobre todo de la temática a la que está jugando. Por ejemplo, las princesas y hace referencia a que Elsa es su preferida, a las mamás y a los papás que tienen un bebé, a los perros e imita el sonido de este animal, etc. Respecto a la comprensión a nivel global no se observa ningún obstáculo, es una niña que comprende todo lo que se dice en clase y no es necesario explicarle los contenidos individualmente. Comprende órdenes y consignas habituales, tanto simples como complejas, y entiende las instrucciones que se proporcionan a través de la comunicación no verbal, respondiendo de la misma manera. También se ve asociar situaciones actuales con experiencias anteriores. Se acuerda de contenidos que se han trabajado anteriormente en clase, pero sobre todo, y lo más característico, es que usa adecuadamente los adverbios de tiempo para referirse a las situaciones pasadas o futuras, y también usa bien las conjugaciones verbales. El lenguaje es muy fluido, elaborando pequeños discursos bien estructurados y sus producciones orales no presentan dificultad de comprensión. Es llamativo las oraciones tan ingeniosas que produce en algunas ocasiones, pues recuerdan a una persona de mayor edad o también a alguien que suele estar rodeado en su día a día principalmente de personas adultas y no tiene hermanos o hermanas. En cuanto a la lectoescritura, esta niña se interesa por el conocimiento de palabras nuevas, pues conoce el trazo de casi todas las letras del abecedario y la identifica correctamente. Pone mucho interés en escribir, le gusta escribir frases relacionadas con lo que está haciendo. Por ejemplo, si está haciendo un dibujo de un cumpleaños, pregunta cómo se escribe felicidades o feliz cumpleaños. Tampoco presenta dificultades en el trazo ni de direccionalidad. Reconoce perfectamente su nombre y su primer apellido y también lo escribe adecuadamente. Además, también reconoce todos los nombres de sus compañeros y compañeras de clase. Es una niña que se interesa bastante por la lectura, suele coger libros y hace como que lee en los momentos de descanso y a menudo pide que le cuenten cuentos o le lean. Si la maestra no puede hacerlo, ella hace hipótesis sobre lo que puede estar escrito partiendo de las fotos e ilustraciones que aparecen en el cuento. Cuando se lee un libro en voz alta, suele hacer mención a elementos narrados que también aparecen en imágenes. En la adquisición del lenguaje oral puede observarse que las niñas producen algunos sonidos antes que los niños, aunque todavía nos falta mucha información al respecto y no en todos los casos ocurre así. Lo que sí es clave en la adquisición del lenguaje oral y escrito es la influencia del entorno y la estimulación que reciben los escolares. El aprendizaje en un clima afectivo y seguro motivará a los niños y niñas.
Los factores individuales referidos a los ritmos de aprendizaje y a otros factores evolutivos también influyen en este proceso, ya que si algún alumno presenta dificultades en la articulación del lenguaje, como en el caso del niño estudiado, es más probable que presente déficit en la adquisición de este, que otro alumno que no presente ningún problema relacionado con la conciencia fonológica. A pesar de las diferencias a nivel lingüístico, a nivel de desarrollo y evolutivo son prácticamente imperceptibles. Son niños bastante similares, sobre todo en lo referido al ámbito psicológico, ya que trabajan de manera bastante similar. De nuevo podemos afirmar que las diferencias en el lenguaje derivadas de la sexualidad no tienen relevancia en las muestras del estudio, y la diferencia fundamental deriva de los problemas de articulación que presenta el niño. Exponemos una breve bibliografía del trabajo y con esto concluimos. Muchas gracias.